¿Cómo reconocer a los falsos profetas? Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:15, 16. La existencia de falsos profetas no es nueva. Han existido en tiempos bíblicos, existen hoy y seguirán existiendo hasta el fin de los días. La pregunta es inevitable: ¿por qué siguen apareciendo personas que dañan al cristianismo y engañan a otros? La razón es sencilla: siempre habrá quien, influenciado por el mal, prefiera la codicia, el poder o el provecho personal, antes que obedecer a Dios y servir a los demás. Lo dice Primera de Timoteo 6:9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Este mal que existe en los seres humanos naturalmente, termina dominando y dando origen a los falsos profetas, engañadores movidos por intereses personales, como la codicia, el deseo de poder, la fama, el enriquecimiento, la manipulación o el engaño. Terminan aprovechándose de otros para beneficio propio. A estos, bíblicamente, se les podría considerar hijos del diablo, porque su conducta refleja exactamente lo que Jesús dijo a algunos fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, no hay verdad en él, es mentiroso y padre de mentira. Juan 8:44. Es decir, cuando alguien escoge la mentira, la manipulación y la codicia como estilo de vida, demuestra que no está guiado por Dios. Como verdaderos cristianos, hijos de Dios a través de Jesucristo, nos queda cuidarnos de ellos, estar alertas e intentar alertar a los demás de alguna forma cuando identifiquemos a alguno. Jesús nos dijo: guardaos de los falsos profetas. Es decir, estemos alertas y no caigamos en sus engaños. La pregunta siguiente sería: ¿cómo puedo identificar a este tipo de falsos profetas? Esto lo logramos por medio del discernimiento, que es un regalo que Dios nos da a través de sus enseñanzas y por medio de la oración. En su palabra nos dice: por sus frutos los conoceréis. Podemos conocer a un siervo de Dios, sea profeta, apóstol, pastor o cualquier líder religioso, observando si lo que dice coincide con lo que hace en su vida. Debemos estar atentos a sus acciones, su conducta, su carácter, sus decisiones y su trato hacia los demás. Todo lo que haga debe estar alineado con el deseo de hacer el bien. Los verdaderos siervos de Dios no solo conocen las enseñanzas, sino que las aplican en sus vidas, y sus frutos se ven reflejados en su conducta diaria. Si en algún momento vemos que existe codicia, deseos de fama, abuso de poder, manipulación o alguna acción que no lleve a la voluntad de Dios, que es hacer el bien a los demás, entonces estamos frente a un falso profeta. En el Nuevo Testamento, Dios nos enseña cómo debe comportarse cualquier persona que quiera servir dentro de la iglesia como líder religioso, y esto también nos ayuda a identificar a los falsos. En Primera de Timoteo 3, 1-7, se describe que el líder debe ser irreprensible, fiel a su familia, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, amable, apacible, no avaro, con buen testimonio dentro y fuera de la iglesia. Si alguien que se hace llamar siervo de Dios no cumple con estas características, es evidente que no está capacitado para el ministerio espiritual. Por eso debemos estar atentos. No basta con que alguien nos explique la Biblia. Si sus acciones no coinciden con sus palabras, si no hay congruencia entre lo que predica y lo que vive, entonces estamos frente a un falso líder religioso. La única manera de identificarlos correctamente es por medio del discernimiento, algo que podemos pedir a Dios en oración. Él lo dará a quienes lo pidan sinceramente. Con ese discernimiento podremos alejarnos de estos falsos profetas y advertir a otros, no pensando solo en nosotros, sino ayudando al prójimo con amor y responsabilidad. Esta es una realidad que debemos enfrentar sin permitir que las malas experiencias nos alejen de la comunión con Dios. Muchos, debido a la decepción producida por falsos líderes, se han apartado de la fe o de las iglesias, generalizando con frases como: todas las iglesias son iguales, o todos los religiosos son iguales. Este pensamiento es un error común, fruto del dolor,
pero no refleja la verdad. Dios siempre ha tenido siervos auténticos, y también nos da herramientas para reconocerlos. En tiempos de Jesús también existía esta duda. Juan 7:12 dice, y había mucha murmuración acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. A lo cual Jesús respondió, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Juan 7:12 y 18. Aquí Jesús nos enseña a discernir entre la doctrina verdadera y la falsa. Una persona conocerá si la enseñanza proviene de Dios cuando en su corazón existe el deseo de hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué es hacer la voluntad de Dios? Hacer el bien, amar al prójimo y actuar con rectitud. Si alguien enseña o actúa buscando gloria personal, fama, admiración o reconocimiento, no está sirviendo a Dios, sino a sí mismo. También hoy existen falsas doctrinas, que confunden a los creyentes diciendo que ya no hay profetas. La única razón por la que afirman esto es porque no quieren lidiar con el discernimiento entre profetas verdaderos y falsos. Pero negar la existencia de los profetas es negar la enseñanza bíblica. Primera de Corintios 12:4, 11, enseña claramente que la profecía es un don del Espíritu Santo, vigente y útil para la Iglesia. Y la Biblia explica para qué sirve este don. Mas el que profetiza, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Primera de Corintios 14:3. Esto nos muestra que cualquier persona que se haga llamar profeta debe cumplir estas tres funciones: edificar, fortalecer espiritualmente, exhortar, corregir, animar y llamar al arrepentimiento, y consolar, traer esperanza y ánimo. Si no cumple con estas tres características, entonces no es profeta de Dios. En conclusión, los profetas existen, los falsos y los verdaderos. La Biblia nos enseña claramente cómo identificarlos, por sus frutos, por la coherencia entre lo que dicen y lo que viven, por sus motivaciones internas, por su humildad o falta de ella, y por el discernimiento que el Espíritu Santo da a quienes lo piden. Cuando identificamos a un falso profeta, debemos alejarnos de él y advertir a otros, hablando con fundamentos bíblicos y con amor al prójimo. Espero que conocer estas verdades te ayude a enfrentar este problema guiado por el Espíritu Santo, pidiendo en oración la sabiduría y el discernimiento para saber cómo actuar. Si crees que este mensaje puede bendecir a alguien, no dudes en compartirlo. Hasta la próxima.